Bienvenidos a todos a esta su clase de astrología evolutiva. Ya vamos por la clase número 10. Clase número 10 y vamos a trabajar todo el tema que continúa. Las anteriores clases habíamos ya terminado con todo lo que es, los signos, sus improntas por cada signo. También les había dado un cuadrito que es este, en el cual yo les había dicho a modo de trabajar, para que ustedes vayan viendo las fases en cada una de vuestras iniciaciones. No sé, a ver, si yo tengo una carta astral, ¿cómo puedo yo cuadrar mi fase iniciadora, ¿no? La fase iniciadora que podría estar ya en Aries. Cuando iniciamos hay que ver el sol, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5, la fase 6. Y también habíamos visto hasta la fase 10 en cualquier proyecto. Eso lo tenemos que verlos en nuestra propia carta astral para ver la energía y en qué casa estamos. Vamos a ir a astro.com ya a modo de repaso un poquito. Y vamos a calcular una carta astral. Acá yo he puesto mis datos, ahí está, esta es mi carta astral. Para poder ver esto a la fecha de hoy, yo les había dicho con tránsitos, acá tú le pones con tránsitos y con tránsitos te van a salirte los planetas por afuera. Y te van a salirte a la fecha de hoy. Acá ustedes pueden ver tránsito 20 de marzo 2023. Ahí están los tránsitos, aquí está la cartita. Y ahora aquí vamos a poder ver. Como en la carta de Shakira que nosotros ya habíamos estado viendo, Shakira inicia en Aries, por tanto su casa siempre va a estar también en Aries, en su sol va a estar en Aries, es muy ordenada. Pero ¿qué pasa cuando hacemos con una carta que no empieza en Aries? Por ejemplo, la mía, ¿no? Donde traigo mi sol en septiembre. Ustedes ubíquense por este medio de acá. Casa 1. ¿Dónde está la casa 1? Empiecen por el ascendente. Ahí está el ascendente, ¿ok? En el ascendente vamos a tener la casa número 1. Acá voy a ver, después del ascendente, dónde está el sol de tránsito. Ahorita su energía, ¿dónde está? Y yo veo acá un solcito que está justamente terminando. Acá veo el sol y la luna, que está entre casa 2. Casa 2. Acá vemos, ahorita en la casa 2 trae muchos planetas, ¿no? Está la luna, está el sol, está Venus, inclusive Quirón está ya por entrar en su casa número 3. Entonces, ¿qué va a significar esto? Entonces, acá vemos cómo el sol se encuentra en su casa número 2. Entonces, ¿qué cosa estaríamos viendo nosotros aquí? Si vamos a nuestra tablita, hemos visto que en la casa número 2 siempre vamos a encontrar todo lo que es la fase 2, materializar. Comienzos, escribir contenidos, darle forma a unidades. Obviamente, si esta persona, su ascendente empieza en, acá tenemos en Acuario, porque desde Acuario empiezan el recorrido de sus casas para abajo. Acá estamos en Acuario, acá estamos en Piscis, acá estamos en Aries. Ahorita esta persona, claro, su signo solar en su carta está en Virgo. Acá está Virgo. Pero vamos a ver, nosotros nos vamos a regirnos siempre por el ascendente, que es desde el ascendente donde empieza a contarse las casas. O sea, acá yo tengo la casa número 1, que en la casa número 1, acá tenía este planetita. Capricornio tenía en la casa número 1. Y ya hemos visto, a ver, ¿qué es la casa número 1 en Capricornio? Vamos a ver acá nuestra tablita. Y quiero volcar lo que sé de, quiero lo que sé de astrología para ayudar a las personas, o sea, en este caso, ¿no? ¿Qué es? La casa número 1 nos va a decirnos qué es lo que quiero yo, ¿no? La casa número 1 es cómo yo puedo llevar ese contenido. Si vemos aquí en la fase número 1, iniciar. La fase número 2 es Tauro, materializar. Entonces vamos a ver en la carta cómo se plasma todo esto.
Si en el ascendente, en la casa número 1, está con su tránsito ahora con Capricornio, tiene la luna allí en Piscis, en su casa número 2, ahorita en planetas de tránsito, ¿ok? En planetas de tránsito. Trae dentro de Piscis 2 lunas, la de tránsito y también la de su carta astral. Y acá está viendo una serie de concentración planetaria, ¿ok? El Sol está en su casa número 2, que está en el signo de Piscis. Y la casa número 2, habíamos dicho que era la fase número 2 dentro de la carta, es materializar, no sé, la energía de Tauro es materializar. Pero yo tengo que verlo aquí. A ver, en mi fase 1, si yo estoy en Acuario, tengo que ir a ver la fase de Acuario, o sea, esta de acá, ¿no? En difundir. Ahora, si hubiera tenido un proyecto, hubiera empezado por el otro lado, ahorita estaría en difundir, y la siguiente, la casa de Piscis, que ahora mismo tiene su sol allí, está en sensibilizar todo lo que ha creado, todo lo que ha difundido. ¿Cómo vamos a plasmar todo esto en nuestra carta? De esta forma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El ascendente arranca con el signo de Acuario. Si en Acuario yo he empezado algo, por ejemplo, estoy empezando yo mi plataforma, estoy creando mi plataforma educativa en el mes de Acuario, he estado pensándole, dándole caña, allí viendo de qué forma hacer mi plataforma educativa. Acá ya en la fase 1 yo he empezado en Acuario y allí justamente tengo esta energía, vean, tengo la energía de Capricornio. Yo voy a ir a ver acá mi tablita, que es la fase 1. Aries, el iniciador. Para mí mi Aries es ese signo, el iniciador, que ha sido en mi Acuario. El 2 es Tauro, materialización. Entonces, acá yo voy a tener que ver cómo es que esta energía de Acuario, perdón, les voy a mostrar la casa para que no nos pongan. Esta energía de Capricornio, cómo me ha empezado. Y hemos visto la energía de la cabra, ¿no? Hemos visto cómo van subiendo poco a poco, son de signo tierra, avanzan poco, son tercos, son conectados, a ver, con el tema de que habíamos visto relacionado con todo el tema de la creación, anclados mucho a lo más material, a lo más terrenal, no son tan sexuados, son una energía más de, a ver si me permiten. Acá cuando yo he iniciado mi proyecto, he tenido mucha esa energía de Capricornio. En esta energía de Capricornio habíamos visto que era el momento que todo lo que se inició en Aries logra tomar su máxima forma. Viene a ser el punto más, más alto del zodiaco en reposo. Es la instancia psíquica que surge de la internalización de la figura del arquetipo paterno, ¿no? Capricornio es el papá, es el que quiere ser el papá, paternar, dar. Entonces su regente Saturno, Cronos, dios del tiempo, esto lo habíamos visto, Saturno puede volverse muy exigente consigo mismo. Nos acabamos a ver una energía de exigencia en esa casa 1, que es donde yo he iniciado, ¿no? Fuerza de voluntad, aspectos más significativos. Ahí yo inicié el proyecto el proyecto, esto de la plataforma que estoy queriendo hacer, se me prende en este mes de Acuario, en esta casa 1. Pero ahorita he entrado ya a la casa 2. Y en la casa 2 lo que yo voy a tener es, comienzo a escribir el contenido, a darle forma, o comienzo a ver cómo debo hacerlo, qué cosas tengo que tener, materializar. Ya te ha tenido el elemento iniciador en Acuario. Ahora tengo que materializar. ¿Y cómo voy a materializar? Ustedes no se fijan acá la casa. Fase 2 nos vamos por las casas. No nos vamos tanto por el signo. Claro, en el mandala en reposo es Tauro. Pero cuando vemos una casa, no estamos en mandala en reposo. Vamos a regirnos de acuerdo al signo que trae tu carta. Entonces, acá vamos a la casa 2. Y aquí está la casa 2, que estaría en Piscis. De hecho, también tengo mi sol ahorita mismo transitando en Piscis. Tengo el sol, tengo Mercurio, que están acá. Miren, está sol, está Mercurio. Como les decía, ¿no? En el primero es la materialización.
Entonces vemos aquí la materialización y vamos a ver aquí la cartita astral con la que estamos trabajando. Una vez más, para repetirlo si esto queda claro, se coge desde el ascendente, no se coge desde mi signo donde yo tengo el sol. Cuando yo le pongo los tránsitos, voy a comenzar a ver todo el sistema, a ver todo el tránsito planetario que estamos teniendo a hoy. Aquí está, 20 de marzo. Y vamos a verlo aquí, ¿no? Desde el donde, mi ascendente. Mi ascendente está en Acuario. Pero luego voy a ver mi ascendente, pues es la casa 1, ¿no? O sea, yo empiezo a crear desde el signo de Acuario. Ahí está mi ascendente. En Acuario me ha estado rigiendo, yo he tenido un tránsito de Capricornio. Y que es justamente la energía Capricornio, que hemos dicho, si acá en mi caso, o en el inicio, en el periodo inicio, voy a tener la energía de impulso, la energía de crear algo, la energía de manifestar algo. Y como ya les comentaba acá, yo ya tenía la idea de hacer la plataforma, de crear una plataforma educativa, holística. Pero de acá, de alguna forma, miren que Capricornio está aquí. Entonces acá yo tengo que ver que yo tengo la energía de impulso, pero también está aquí Capricornio, que de alguna forma en este año ha estado transitando aquí. Tengo que ver si yo tengo esa energía de impulso de inicio y ver también qué elementos de Capricornio me pueden favorecer acá. Ahora, después para ahorita mismo que está el sol, ¿dónde está el sol? Ahí yo me tengo que fijar. El sol lo tengo ahora en Piscis. Y miren cómo el sol está también con la luna, ¿no? En grado 1 de mi carta astral. Yo tengo mi luna en Piscis, eso está en mi carta astral. Pero también este mes ha sido bastante, miren, tengo una carga planetaria este mes en la casa 2, tengo un tránsito de luna que va saliendo por Piscis, tengo un tránsito de Mercurio que son ideas, también tengo un tránsito acá el tridente con Piscis, Sol, Mercurio y Luna. Pues tendría que ver qué elementos me están generándome aquí. El Mercurio, el Sol, el tridente, el agua, el Piscis y la Luna, ¿no? Que entonces posiblemente acá en el tema de la Luna, algún tema relacionado con la maternidad, algún tema relacionado con nutrir, algún tema también relacionado capaz con... acá no lo tengo a Venus, ¿no? Entonces no hay ningún problema con las relaciones amorosas. Entonces, luego en mi casa 3 va a entrar de Aries va a entrar en Aries, ¿no? De hecho, entra en Aries. Entonces, ¿qué cosa es la casa 3 en Aries? Si vemos el pedazo 3 en Aries, va a ser conectar. Para mí, en mi mandala, no en el mandala general. Es la fase 3 que es conectar. Cómo yo voy creando. Y cuando vimos el ejemplo, en el 3, por ejemplo, vínculos, las personas con las que voy a hacer, ver con quién yo tengo que empezar a realizarme, ver a dónde yo puedo ir, ver cómo yo tengo que integrar toda esta energía, contactos. Lo siguiente va a ser buscar socios, no sé, buscar gente que me ayude en este proyecto o ese tipo de cosas, ¿no? Luego voy a pasar en mi casa 4, que va a ser Tauro. Mi casa 4 o mi espacio 4, que es el contener, ¿no? Comienzo a escribir, comienzo a llamar, comienzo a grabar, comienzo a hacer. Y esto va a pasar en mí en el mes de... A ver si este ha sido... Ahora mismo estoy yo acá en Piscis, que estamos en marzo, abril, mayo. Para mayo voy a tener que hacer esos contactos, contención. Para el mes de Géminis, en mi carta, que sería mi espacio número 5, que sería la fase número 5, que sería crear. Voy a empezar a reconocer la importancia, voy a empezar a ver por qué lo quiero hacer, ¿no? El para qué, es el crear. Lo contener. Mira, ahorita yo estoy empezando en una fase muy, a mí sí me ha caído muy bien esto de la carta porque estoy en la segunda fase, tercera, cuarta, y acá voy a tener que empezar a seguir todo el proceso de la carta. Voy a comenzar a seguir todo el proceso del mandala, iniciar, materializar, conectar, contener, crear, analizar, para luego entrar a armonizar, profundizar, comprender, estructurar, difundir, sensibilizar, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos iniciar nuestros procesos, de esa forma podemos nosotros comenzar a iniciar a todos estos procesos y a manifestarlos, ¿no? A materializar todos estos procesos para que podamos nosotros avanzar. Y bueno, eso nada más estamos viéndolo como una parte de ejercicio de fases de acuerdo a la energía, pero aplicado a mi carta. Esto no estamos viendo casas todavía, estamos viendo fases de iniciar
estos procesos, ¿no? Claro, aquí están las casas, pero en las casas yo ya tengo que empezar también a aplicar. Esto lo vamos a seguir repasando, chicos, no se desesperen y vamos a ir a lo que nos ocupa el día de hoy. Excelente. Para esta clase vamos a trabajar ya todo lo que son las casas astrológicas. Y esto va a ser muy importante para verlo ya dentro de la carta y cómo aplicarla. En la clase pasada, como ya hemos hecho nuestro repaso, hemos ya empezado a ver un poquito todos estos temas relacionados con, la energía de cada una de las casas y de dónde partiría yo, de mi ascendente, para empezar a ver la energía que me va a impulsar, ¿no? Entonces, vamos a por ello, vamos a estas casas astrológicas. Entonces, acá vamos a ver un poquito todo lo que es, ¿dónde está el sol de tránsito? O sea, acá en las casas lo que vamos a hacer es ver dónde está el tránsito. Y el sol de tránsito acá nos va a decirnos dónde está, va a ser, dónde está, cuando vemos nosotros, ese sol dónde está en tránsito, ¿no? Cuando nosotros la clase, en este inicio hemos estado viendo los soles y los astros en tránsito. Entonces, cuando el planeta se ve en verde en esa paginita de astro.com, son los astros que están yendo que estamos en tránsito, ¿no? Miren si acá yo se los puedo mostrar. Allí tienen, cuando yo le daba acá, con tránsitos, sin tránsitos, acá está. Entonces, en las casas nos vamos a ubicarnos mucho dónde está el sol en tránsito en ese momento. Y lo único que vamos a identificar es en qué casa está el sol de tránsito, y esa me va a darme la fase en la que estoy. Ahí voy a empezar a hacer el análisis. Entonces, como de ese lado va a ser bastante sencillo, como para que no queden dudas, ¿no? Entonces, si está iluminado la casa 1, si está iluminando la fase 1, si está iluminando la casa 1, estoy en fase 1. Si está iluminando la casa 2, estoy en fase 2. Miren acá está iluminando la fase 2. La fase 2, entonces estoy en casa 2, ¿no? Es como muy sencillo acá. Entonces, acá vamos a poder ver un poquito qué es lo que va a coincidir con el signo en el que estamos. El sol de tránsito, que es ¿no? Es el que, está pasando justamente, este sol de tránsito está en Piscis, ¿no? O sea, está iluminando el signo de Piscis. Vamos a la práctica acá y nos vamos a fijar dónde está el sol y la casa que está iluminando. O sea, acá está el sol y acá está la casa donde está iluminando. Acá es muy sencillo, el tránsito lo que me va a permitirme ver es dónde está. Fíjense que los tránsitos, nosotros le cambiamos la fecha, fíjense en qué parte está, porque acá puede haber alguna confusión, ¿no? Una vez que tenemos el día de hoy, cuando analizamos los tránsitos, ahí nos vamos a fijar como si estaría alumbrando una linterna, y acuérdense que la luz en astrología es la conciencia. Entonces, ¿dónde está focalizando ahorita? Eso es lo que me da la fase, y la fase me da la casa. Si se fijan, que ahora está, como les digo una vez más, en Piscis. Estamos en 20 de, entonces está en medio, va a pasar de acá 2 días. El sol va a pasar para Aries, ¿no? Vale, el tema de hoy es casas astrológicas, y lo que vamos a hacer aquí es un recorrido por las 12 casas que encontramos adentro de nuestro mandala, ¿no? De nuestra carta natal. Entonces, ¿qué son las casas astrológicas? La rueda de la carta natal, como ya hemos visto, se divide en 12 secciones, con esas 12 posiciones de torta, ¿no? Cada una de esas 12 posiciones de torta, de estas secciones en la que se vive la carta natal, se llama casa astrológica y se le otorga un número. La casa número 1 la define el ascendente, y de allí, en forma antihoraria, vamos a hacer el recorrido por las 12 casas. Entonces, la casa astrológica es esta porción de 30 grados, como la circunferencia tiene 360 grados y la dividimos entre 12, como cada porción va a tener 30 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es una casa astrológica? Es un área de experimentación donde suceden actividades, donde hay circunstancias de vida. Vendría a ser como un escenario de actuación, ¿no? O sea, lo llamamos nosotros así en de astrología. Todo como un escenario, todo lo que pasa adentro de esta casa va a responder a diferentes cuestiones. Y cada una de esas 12 va a tener una sección de vida diferente, un escenario de vida diferente.
Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos de casas dentro de la astrología es dónde está pasando. ¿O en qué área de vida está sucediendo lo que yo voy a observar dentro de esa casa? Entonces, yo voy a hacer una primera diferenciación. Hay 3 componentes básicos en una carta natal. Los planetas, que todavía no los vimos, pero que son funciones. Los signos, que ya los vimos, que son cualidades. Y el tercero son las casas, que son el escenario de actuación. Entonces, acá yo les he hecho un resumen como para que les va a servir para diferenciar estos elementos que analizamos en la carta. Cada uno de esos elementos nos va a permitir ver los planetas, las funciones. Nosotros a través de los planetas podemos ver qué es lo que sucede. Después los signos nos dan cualidades, los que ven acá abajo. Entonces los signos, cómo sucede, con qué cualidades, cuál es el color. Y después las casas, que son áreas de vida, nos va a decir dónde está sucediendo esto. Esto es como una diferenciación básica, ¿no? Cuando pensamos en planeta, pensamos en funciones. Entonces yo digo, ¿qué sucede? Entonces el planeta me va a describir qué es lo que está sucediendo. El signo, que me va a dar un grupo de cualidades, me va a decir cómo sucede, ¿no? De qué forma. Y las casas, ¿dónde se está manifestándose esa energía? Bien, voy a mostrarles acá un cuadrito, un cuadro resumen. El signo zodiacal dividido en las 12 y viendo cómo está dividido en esas secciones que estamos hablando, ¿no? Y ver también cómo están ahora divididos, y en las clases sucesivas vamos a ver en particular qué significa cada una de estas casas. Pero ustedes piensen, si nosotros tenemos la línea de ascendente más o menos por acá, entonces esto nos va a definir cuál es la casa número 1, ¿no? Entonces acá la casa número 1, que está fijada por la cúspide del ascendente, habla de la personalidad e inicios. Recuerden que cuando hablamos de la casa número 1, hablamos que el ascendente, lo del horario de nacimiento, y es cuando respiramos por primera vez por nuestros propios medios en ese momento. La casa número 1 es posterior a los 9 meses de gestación, es como inicio en la vida. Todo lo que va a pasar en este escenario de actuación me va a hablarme de inicio. Es la casa que hace más referencia al yo. Es las cuestiones personales. Este es un pequeño resumen porque después vamos a verlo cada uno en particular, ¿no? Pero entonces ya sabemos que la casa número 1 habla sobre mi particularidad, mi personalidad y la forma en que yo tengo de iniciar un proyecto. Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos transitando por las casas, nos vamos a ir dando cuenta que la casa habla del yo y la rueda zodiacal va aumentando en número que se le otorga a cada casa, y ese pasaje también es igual que los signos. ¿Se acuerdan que los signos veníamos de los personales a los transpersonales? Entonces las casas tienen ese mismo movimiento. Por tanto, las casas me van a hablar más del yo. Y ahí nos encontramos con la casa número 2, que tiene que ver con mis recursos y autovalor. Si se acuerdan, acá se puede hacer una analogía entre el número de la casa y los signos por orden. ¿Se recuerdan que la casa número 1 era Aries y que nos hablaba de cuestiones personales? Nos hablaba de mi deseo puesto en acción. Acá la casa número 1, entonces, de fondo tiene cualidades análogas al signo de Aries. Si hablamos de la casa número 2 y de mis recursos personales, también piensen que el signo número 2 es Tauro, y que Tauro también habla de materialidad y habla de mis recursos. Y si se dan cuenta, acá también van a ver el número de las analogías. Entonces aquí la casa número 3 va a hablar de cómo pienso, cómo me expreso, habla de mi educación y es análoga al signo de Géminis. Después, cuando nos vamos a la casa número 4, acuérdense que sería el fondo de la carta, el mundo, Coeli, que es todo lo que está sosteniendo a esta matriz, ¿no? Entonces vamos a seguir haciendo este resumen a esta matriz energética, y obviamente la casa 4 me va a hablarme de mi hogar, de mis raíces, de lo que yo considero familia, ¿no? Y esto es análogo al signo de Cáncer, que es el signo número 4. La número 5, ¿se acuerdan que el quinto signo es Leo? Entonces nos va a hablarnos de la autoexpresión, la creatividad. Acá van a encontrar una relación entre casas y signos. Va a ser mucho más fácil establecer analogías, ¿no? Porque ya vamos a ir conociendo y identificando la fuerza de cada uno de los escenarios de actuación cuando sabemos la cualidad del signo, ¿no? Las 5, como veníamos hablando, recuerden que Leo soy de corazón, mi esencia, entonces nos va a hablarnos de la creatividad, la expresión. En esta casa también vamos a ver todo lo que pasa con los hijos, ¿no? Considerándolo como una obra nuestra, una expresión creativa. La casa número 6 es análoga al signo de Virgo y habla de las rutinas del día a día, de la salud, del servicio,
también análogo a la casa 6, al signo de Virgo, ¿no? Si se fijan acá, en la cúspide de la casa 7 ya viene a ser el descendente, que está enfrente del ascendente. Entonces el 7, entonces es la forma en la que yo me vinculo. O sea, es como yo me manifiesto en la vida, y la 7 es como yo me vinculo. Entonces en la 7, que es análogo al signo de Libra, ¿se recuerdan que Libra era un signo de relaciones, de vínculos con el otro, armonía? Esa es la casa de la pareja o de cualquier relación que uno tenga con un otro, ¿no? Con una sola persona. La casa número 8, la análoga a la de Escorpio, tiene que ver con los procesos de crisis, del inconsciente. Como es la que está enfrente de la casa 2, nos va a hablarnos de las cuentas compartidas, ¿no? La casa número 9 es la de Sagitario, es análogo al signo de Sagitario y es la que está enfrente de la casa 3 y es la de altos estudios, la de síntesis, es un signo de fuego, a ver, de síntesis, ¿no? Orientación, sentido, a ver, si... Entonces, todavía ahorita no estamos viendo ascendentes, pero vamos a ver un poco a poco las casas y los cúspides para que veamos cómo el signo nos da esas cualidades. La casa número 10, acá ya tenemos el medio cielo, entonces, que es el rol que yo ocupo en la sociedad. Entonces, la 10, que es análoga a Capricornio, habla de la autoridad, de los logros, del rol social. Después, la número 11 habla de... es la que es análoga a Acuario y habla de los grupos, de los proyectos. Y recuerdan que hablamos de esa cuestión de redes, de cooperativista. Entonces, nos va a representarnos a las ONG, a las redes sociales, a los grandes grupos. Y la 12, que es la última de las casas, que es como una casa más compleja de entender y los planetas que están en ellos, de una forma particular, es la que va a finalizar. Recuerden que es la de Piscis, ¿no? O sea, tiene características piscianas que guarda la información de las 11 instancias anteriores, ¿no? Entonces el 12 nos va a hablarnos del final, de la totalidad. Si recuerden que nosotros estamos siempre en el útero, que somos parte de un todo, de la fuente. Y esta es la última de las casas de agua. Si se fijan, las casas de agua serían la 12, la 4 y la 8. Este triángulo, la 4 Cáncer, la 8 Escorpio y la 12 Piscis, este triángulo habla de muchas cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad, y son casas que hablan de lo que yo considero el hogar, del inconsciente propio, del inconsciente colectivo. Esto dentro de la carta natal es como que las analizamos mucho, porque esa información es la que tenemos más consciente, ¿no? Nos habla de la energía puesta a nuestro servicio. Entonces, en estas casas vamos a tocar esa información. Y también recuerden, cuando hablamos de las dos, nosotros habíamos hablado que hablamos del ascendente anterior, ¿no? Es por donde respiramos. Entonces vamos a fijar dónde hemos pasado esos 9 meses de gestación, que es parte del inconsciente colectivo. Y también nos va a hablarnos aquí, junto con la 8, de cuestiones de esto, ¿no? Que están fuera de la conciencia. Entonces, una casa como para bucear, nos trae mucha información transgeneracional. La 12 siempre está como en resonancia y en conexión con el todo, ¿no? Es una casa donde nosotros le prestamos en la astrología mucha atención. La 8 y la 12 son dos casas que nos traen mucha información sobre el consultante, sobre nosotros mismos, cuando estamos analizando la carta. Bueno, eso es como un resumen general para que comenzamos el camino que vamos a hacer. Y recuerden que siempre vamos de lo personal, que son las primeras casas, a lo vincular, que es con el otro. Y las últimas 3 casas, que son transpersonales, entonces nos van a hablarnos de un grupo de personas. Entonces, la primera parte de la casa me habla del yo. La segunda parte de cómo yo me vinculo. Y la última parte de cómo yo me vinculo con grupos. Nosotros decimos en astrología que las casas van de lo personal a lo transpersonal. Ese es el movimiento de integración que realizamos todos a nivel de energía para integrar el ADN energético de la carta. Bien, acabamos de ver aquí el resumen de las 12 casas y ahora vamos a comenzar a verlas una a una, ¿no? Pero ese es el movimiento de integración, de lo personal a lo vincular, a lo transpersonal. Y si se van dando cuenta que a medida que vamos haciendo el círculo del mandala, también lo que va a ir pasando es que lo que va
empezamos con signos más densos y se van haciendo más sutiles. Entonces el movimiento de integración siempre de lo denso a lo sutil. O sea, primero los signos que son más tangibles y después se va haciendo como la energía mucho más sutil. Entonces, en este proceso nosotros vamos de lo denso a lo sutil y vamos de lo personal a lo transpersonal. Ese es como el movimiento, a ver, del evolutivo que tiene la carta natal, ¿no? Y obviamente la energía y las casas van de la mano porque tienen una lógica en el orden que ocupa. Aquí lo que yo les quería mostrar, a ver, les voy a compartir una pantallita. Si se fijan, aquí es la rueda zodiacal, obviamente el ascendente marcando la casa número 1, el fondo del cielo, y lo que decimos siempre, el 7 es el descendente y el 10 el medio cielo. Cuando nosotros tenemos cualquier posición solar que se encuentre del ascendente descendente hacia arriba, la persona nació de día. Cuando nosotros tenemos la sol en alguna de estas posiciones 7, 8, 9, 10, 11, 12, la persona nació de día. Y si nosotros encontramos posiciones del sol, del ascendente descendente para abajo, a ver, casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es que la persona nació de noche. Entonces nosotros a la parte alta le llamamos hemisferio superior, que significa que fue de día el nacimiento, y la parte del ascendente descendente hacia abajo, hemisferio interior. Y esto nos escribe cuestiones de noche. Después, el ascendente es el hemisferio oriental y el descendente es el hemisferio occidental. Ahora vamos a seguir porque lo vamos a retomar esto hoy. En astrología, ¿qué hablamos? Hablamos de casas angulares. Y las casas angulares, ¿qué son? Bueno, las que están marcadas aquí, las que nos dan el ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo de cielo, ¿ok? ¿Qué significa angular? Si se fijan, son la casa con la que siguen y se forman los 90 grados. Entonces, en astrología, nosotros describimos eso como casas angulares. Si se dan cuenta, estas casas angulares son importantes a la hora de la lectura de la carta. El ascendente es uno de los 3 puntos más importantes y nos va a traer mucha información. Y esto es la cúspide de cada una de las casas angulares. O sea, que esta línea es la cúspide de la casa 1, el ascendente. Esta línea es el mundo coeli, es el cúspide de la casa 4. El descendente es cúspide de cada 7 y el medio cielo es cúspide de casa 10. Entonces, estas posiciones matemáticas me hablan la 4 del punto más bajo de la carta, donde es más de luz. La 10 habla del punto más alto de la carta, ¿no? Donde el sol está arriba de todo. Y el ascendente, si se fijan acá, norte, sur, este, oeste, son las posiciones. El ascendente me va a hablar del hemisferio oriental, por donde haciéndose a la energía que voy incorporando a lo largo de la vida, y el descendente de mi vínculo con un otro, de cómo yo me vinculo con el otro. Entonces, estas casas angulares, cuando nosotros en astrología decimos, pero bueno, es planeta en casa angular, significa que tiene una representación importante, tiene fuerza dentro de la carta, porque está en alguna de estas 4 casas que tiene una fuerza propia, es casa angular. Hasta aquí sí vamos entendiéndolo, ¿verdad? Después, cuando vayamos a ver posiciones planetarias, vamos a ver si tiene sol en casa angular o tiene sol en una fuerza propia. Y cada casa angular me va a hablar de algo diferente. O muy posicionado en el yo, o en las raíces, o en la posición social, o el vínculo con el otro. Después, ¿cuál sería el segundo punto? Estos 4 ángulos coinciden aproximadamente con los 4 puntos cardinales. Esto lo tenemos claro. Norte, sur, este, oeste. Las casas están delimitadas por un punto de inicio que se llama
cúspide. Esto ya lo venimos de alguna forma viendo, pero no sabemos exactamente qué, ¿no? Bueno, la línea que da inicio a la casa, nosotros la llamamos en astrología cúspides, estas líneas. Y la casa está formada por la cúspide, que es la línea de inicio, pero también está formado por el arco, que son los 30 grados que hacen que esta casa tenga como una dimensión en forma de triángulo. O sea que el abanico, que este es el punto de la cúspide hasta la cúspide de la siguiente casa, esto es lo que me va a dar el arco de la casa. Y mide 30 grados. Entonces, esto vamos a ver en la circunferencia y se calcula cada una de las casas con un arco de 30. Si se fijan, cuando nosotros calculamos la carta natal y vemos todos los planetas, nos dicen específicamente los grados en que está cada uno. Allí nos podemos identificar en qué casa está. Y después, cuando los planetas se encuentran dentro de esta área, se dicen que están en una determinada casa. Recuerden, imagínense que yo tengo el Sol aquí. Mi Sol se encuentra en casa 1 porque está dentro del arco de 30 grados que inició la cúspide y que va a la cúspide de la casa siguiente. Entonces, todo lo que vemos en este triángulo es la casa número 1. Esto que estoy señalando que es el ascendente sería el cúspide. Hasta la siguiente casa sería, ¿no? La cúspide. Hasta ahí esto va. Sí queda esto ya bastante claro. Para recordar, las casas angulares son 4. La casa 1, la 4, la 7 y la 10. Porque mira, la 1 y la 4 forman un ángulo recto de 90 grados. Todas las que son casas angulares, o sea, la 2 ni la 3 pueden ser casas angulares. Únicamente la casa angular es la 1, la 4, la 7 y la 10. Esto sí grábenselo, chicos. Las casas angulares, la 1, la 4, la 7 y la 10. La 2, la 3, la 5, la 6 no son angulares. Entonces, estas casas tienen una relación porque forman ángulos de 90 grados. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, norte, sur, este, oeste, son los puntos cardinales. A esas 4 casas que están en este cuadrante, en el punto cardinal, son puntos matemáticos dentro de la carta. Esas 4 casas les vamos a llamar en astrología casas angulares. Ese es el nombre que se le da. ¿Por qué las llamamos casas angulares? Porque si te das cuenta, el 1 con el 4 forman un ángulo recto de 90 grados entre el 1 y la 8. Después la 4 con la 7 también forman otro de 90 grados. La 7 con la 10 lo mismo y la 10 con la 1 vuelven a formar otro ángulo de 90. Por eso se llaman casas angulares. Porque entonces allí van a tener una especial connotación si hay tránsitos planetarios, ¿no? Porque están en ángulo recto. Porque por eso nosotros las denominamos angulares. Diferentes casas van a tener diferentes nombres, pero estas angulares son importantes en astrología porque aparte son ángulos matemáticos que tienen un significado. La casa 1 marca un ascendente y en astrología se interpreta. La casa 4 tiene un hemisferio inferior, tiene un fondo de cielo que también se interpreta. El descendente también, y lo mismo nos va a pasar con el medio cielo. Estos 4 puntos cardinales de la carta, nosotros vamos a fijar que la línea de estos está un poquito más oscuro que las otras. Esa cruz está siempre como más intensa. Esto en astrología, aparte de lo que nosotros vemos, el signo, la casa, son puntos que se llaman angulares y que tienen una interpretación. Excelente. Bueno, como les decía, ¿por qué se los voy a nombrar estas casas? Porque cada una de estas casas tiene una interpretación, ¿no? Porque en ascendente podemos saber qué significa el fondo de cielo también.
Pero esos son como puntos matemáticos dentro de nuestra carta que se interpretan. Porque después nos vamos a dar cuenta que nosotros interpretamos signos, planetas, pero también hay puntos. Los nodos no son un planeta, los vemos dibujados, pero son puntos matemáticos y también tienen interpretación. Bien. ¿Por qué en algunas casas ¿por qué? A ver, puntos miden un poco más que 30. Miren, una casa en una carta, lo más usual es que la circunferencia se divide en 12 porciones iguales, entonces cada una mide 30 grados. Vamos a encontrar cartas que hay casas gigantes y otras muy chiquititas, o dos gigantes que ocupan como un montón de espacio y otras más chicas, y esto va a depender el lugar de nacimiento de la persona. Si está más cerca de los polos, está como vieron que cuando nosotros vemos un mapa mundi, lo vemos como si fuese recto, ¿no? En un plano, pero en realidad es una circunferencia. Esto significa que en realidad los polos están achatados. Y si nosotros lo viéramos, en realidad, a ver, si lo viéramos de frente, ver, cerca de Canadá, si viviríamos ahí por Canadá, a ver, no vamos a ver tanto esa circunferencia, ¿no? Porque se va a desfasar. Entonces, las personas que van a nacer también más cerca del polo sur se va a desfasar como los grados que tiene cada casa. Entonces, muchas veces en muchas cartas vamos a ver un espacio muy grande, casas muy grandes y casas muy pequeñitas. Una casa más o menos que pueda estar alineada sería pues una casa que sea del frente, ¿no? Como Ecuador. Nosotros tenemos que ver esas partes, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a ver la casa número 1. A ver, acá me preguntan qué pasa si la casa no tiene esos 90 grados, ¿no? O sea, toda carta siempre va a tener esos 90 grados. Lo que pasa es que a veces está desfasado. Vamos a ver, una cartita de acá, si me permite. Esta carta con la que hemos estado analizando ahora hace poco también tiene. A ver, si alguien no tiene alguien saquen sus cartas y si alguien tiene una carta así desfasada, me manda la foto al WhatsApp para poder verla y para poder orientar dónde está su ascendente, dónde está su medio cielo y dónde está este tema que estamos viendo, su fondo de cielo y su medio cielo y su descendente. Ahora vamos a comenzar con las casas. La casa número 1 nos va a hablarnos de la personalidad. Entonces, acá también representa la cúspide. Es la cúspide. Es la casa con la que salimos al mundo y la cual también nos enfrentamos, ¿no? Al mundo. Es por donde empieza el ascendente, con la que nos mostramos. Entonces, como ya hemos ido a nuestro gráfico, acá nos van a marcar cuál es el ascendente. Y les voy a mostrarles el mandala en reposo para verlo, la casa número 1. En esta casa número 1 vamos a ver que es análoga al signo de Aries y recuerdan que el planeta regente de esta energía es Marte. Todavía no vemos planetas, pero como para ya ir haciendo un paso en la incorporación. Entonces, lo primero que vemos, si se acuerdan cuando vimos los elementos, vamos a empezar también por esta casa número 1, esa energía ariana. Entonces, aquí en la casa número 1 vamos a encontrar aquello que nosotros llamamos el triángulo de vida. El triángulo de vida lo vamos a conformar, lo que vimos como los 3 signos que pertenecen al elemento fuego, que va a ser la casa 1, la 5 y la 9. Son del fuego, o sea que la casa 1 tiene características de fuego, tiene una cualidad angular como bien nos decían, y es el inferior y el oriental. Vean acá lo que está inferior y acá oriental, ¿no? El signo que es análogo es Aries y su casa opuesta es Libra, que es la 7. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura, que en astrología le llamamos por axis,
que es cuando vemos las dos casas, la casa 1 y la que está enfrente, porque recuerden que como está enfrente es el signo opuesto complementario. Entonces, a nivel de interpretación, la casa 1 y 7 van a tener la misma energía, pero en su puesto complementario. Este tipo de energía se llama en astrología por axis, o sea que yo me fijo qué pasa en uno y veo cómo su casa opuesta complementaria que compone junto con la una, el axis es la casa número 7, ¿no? Entonces el signo opuesto complementario de Aries es Libra. Acá está Libra, su opuesto complementario. Y ahora vamos a hablar un poquitito de las cualidades de esta casa. Ya habíamos dicho casa 1, inicia el ascendente, es el comienzo de esos 12 escenarios, ¿no? De actuación, habla de la personalidad, de las experiencias que van a forjar nuestra personalidad, ¿no? Si se acuerdan que cuando nosotros hablamos de nuestra energía, de nuestro ascendente, decimos que al principio lo tenemos todo proyectado, a partir de los 30 años nos damos cuenta que es una energía propia, pero a lo largo de la vida lo vamos introyectando. Entonces, la casa número 1 y su ascendente me va a traer información todo el tiempo, situaciones que me van a hablar de escenarios para que yo vaya incorporando esa energía, la energía del ascendente. Entonces son experiencias que van a forjar mi personalidad, porque la 1 habla de la personalidad. Bueno, las características acá del signo ascendente y de los planetas que ocupan la primera casa se van a ver reflejadas en nuestra personalidad. O sea que cuando yo, o cualquiera de nosotros vayamos a ver a una persona, es muy factible que veamos el ascendente, aunque la persona no se sienta reflejada. Pero como el signo ascendente marca cuál va a ser la casa número 1 y entonces tiñe la personalidad, las personas de afuera ven mucho el ascendente en esa persona, no ven la manifestación de esa energía. Siempre a nosotros nos cuesta mucho más podernos acercarnos a esa energía que lo que proyectamos de lo que realmente es. Entonces nuestro entorno se va a dar cuenta de esa energía y nosotros por ahí capaz un poquito más, ¿no? Y esta es la casa del yo. Entonces aquí también vamos a ver que como que refleja esta personalidad, enmascara las características del yo interno simbolizado por el sol. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que el sol todavía, no lo habíamos visto exactamente, pero venimos hablando que el sol es nuestra conciencia, nuestra presencia, pero también es nuestra esencia? Entonces, acá hay como una salida para hacer, ¿no? Hay como mi personalidad la va a marcar las características del ascendente, pero también es como un conjunto, energético, ¿no? Entonces, también vamos a considerar dónde está el sol por casa y por signo. En astrología muchas veces hay algunas funciones, ¿no? Es que en las funciones es como que nosotros hacemos una lectura de algo más grande, de lo que me marca una porción específica. Entonces, si yo quiero ver la personalidad de un consultante, o no sé, quiero hacer un estudio acerca de mi personalidad, entonces tengo que ver la función solar. Y dentro de esa función solar yo también tendría que ver todas las características de la casa número 1 que habla del sol, habla de mi personalidad. Entonces es mucho más extenso el análisis que hay que hacer, que solamente el signo solar o el ascendente es una función. Abarca como más cualidades, ¿no? Hablamos ya que es la casa de Aries, o sea que en el fondo, sea cual sea el signo que está operando en mi escenario de actuación número 1, de fondo va a haber energía ariana, de salida al exterior, de deseo. Siempre va a estar como subyacente el mandala en reposo. Entonces, en el fondo de la casa número 1 siempre va a estar operando una energía ariana, por más que yo la manifieste en la energía que me corresponde en mi ascendente, ¿no? Eso sí se entiende, no es como si yo estuviese, la carta se lee como por capas. Entonces, obviamente la salida de la casa 1, la cualidad la va a dar el signo de cada uno. Pero en el fondo, subyacente va a estar esa cualidad ariana, de ir a buscar lo que deseo, la forma me la va a dar mi signo. Bueno, habla de la vitalidad, la fortaleza, de los inicios, se les asocia también, a los comienzos, ¿no? Si ustedes se fijan, es bastante fácil poder identificarla con el signo. Entonces, ya si se tienen más o menos aprendidos los signos o reconocen las cualidades del signo, pues el escenario de actuación es bastante sencillo de identificar aquí.
porque es muy similar, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esta casa número 1, junto con el Sol y la Luna? Que la luna, que es el ascendente, es uno de los factores individuales más importantes a la hora de analizar el horóscopo. El horóscopo no lo pienso así a ver como algo loco, sino cuando nosotros queremos ver las alineaciones para cada una de las energías, siempre nos vamos a fijar por Sol, por Luna o por ascendente. El ascendente es sumamente lógico que lo podamos ver y sintamos muy identificados, porque como el ascendente organiza la energía de todo tu mandala, cuando leas este ascendente te va a decir exactamente la casa donde te está cayendo esa información. Entonces, muchas veces cuando hay ciertos horóscopos, cuando leemos el signo ascendente, hace mucho más referente al escenario de actuación que si leyéramos al Sol. O sea, acá hay que ver esa diferencia, ¿no? Todos los ascendentes en Aries, por ejemplo, si está pasando algo en Tauro es lo que le está pasando en su casa 2. Entonces, toda esa energía va a estar relacionada a la temática de la casa número 2. En la descripción lo van a encontrar mucho más ajustado que por ahí si leen el signo lunar, porque les va a decir exactamente en el escenario donde está transcurriendo ese bloque energético. Entonces, siempre el horóscopo Sol y Luna nos va a hablar de la personalidad y el ascendente va a hablar como de la ubicación dentro del mandala. Este es el signo que nosotros tenemos en la casa número 1. Va a hablar mucho de las cualidades personales, del temperamento, de la constitución de la persona, sea cual sea el signo que tenga cada uno. Entonces, va a dar mucha información sobre el color en el que salgo al mundo, sobre cómo está constituida mi personalidad, cómo es mi temperamento. Me va a dar mucha información del yo. Y en forma conjunta del Sol armo esto de lo que yo les hablo, que es la función del yo, que está integrado por el Sol, el ascendente, que describen varias cualidades de la persona. Bien, va a tipificar acá nuestra reacción instintiva e inmediata, porque recuerden que el planeta que rige la casa número 1 y Aries es Marte. Entonces Marte es el guerrero y Marte tiene dos formas. Una de cómo yo salgo, a ver, el deseo masculino, cómo yo voy a conquistar lo que yo quiero. Por eso nos habla de cómo yo salgo al mundo, cómo yo voy en búsqueda de mis deseos. El deseo, a ver, la energía masculina es la energía de irradiación. Por lo tanto, Marte es el deseo. Esa energía hacia afuera, hacia el masculino sale. Entonces, Marte, que es el deseo, pero que el yo que tiene impulso, que yo voy a buscar. Entonces, por eso también la casa número 1 nos va a hablar de la forma en la que salimos al mundo. Es como vamos en búsqueda de lo que queremos. Y con esta impronta energética es que iniciamos los ciclos e iniciamos los procesos con las cualidades que nosotros tenemos en este escenario de actuación, que es la casa número 1. También, muy importante, para evaluar dentro de la carta, haciendo un análisis, es el planeta que rige el signo ascendente en la carta. O sea, el planeta regente de nuestro signo ascendente en astrología le damos mucha importancia. Nosotros nos fijamos, cuando empezamos a hacer la carta, nosotros vamos a ver Sol, Luna, ascendente, y después que vemos el ascendente, enseguida lo que vamos a fijar, ¿dónde está el regente del ascendente? Porque el regente del ascendente me va a dar información también de la casa número 1. O sea, ¿por qué mando yo? Ejemplo, pongamos, una persona que tiene ascendente en Aries. Entonces, yo miro el Sol, la Luna, el ascendente y enseguida me voy a buscar a Marte. ¿Dónde tiene Marte? Porque ese Marte también me va a traer información de la casa número 1. O sea, el ascendente en Aries manda como si fuese un embajador a un lugar de la carta donde necesita representación. Entonces, enseguida me voy a fijar dónde está Marte, en qué casa y en qué signo, porque es regente del ascendente. Es uno de los planetas más importantes dentro de la carta natal, el regente del ascendente, ¿no? Miren, vamos a hacer acá este ejemplito para que no se me mareen. Y regresamos a esta carta, ¿ok? Miren, aquí está el ascendente. Aquí está la casa número 1. Ascendente Acuario. Su primera casa acá es en Acuario. Veo el Sol, la Luna, no estoy viendo tránsitos ahora. Estoy viendo solamente los planetas adentro.
Entonces, acá voy a fijarme dónde está el sol, donde tengo el sol en Virgo, obviamente, porque yo nací en Virgo. Tengo la luna en... A ver, ¿dónde está la luna? La luna. Acá tengo la luna en Piscis. Luna en Piscis, sol en Virgo. Y voy a después, después lo que me va a importar, ¿dónde está el regente de Acuario? ¿Quién es el regente de Acuario? Ahí vemos. Regente de Acuario. Tenemos a Urano como regente de Acuario. Y vamos a buscar en qué parte de la carta tiene Urano. Y vamos a ver que lo tiene en Escorpio. Ahí está, ¿no? Lo trae en Escorpio, que está Urano. Entonces, de alguna forma, esta persona, vamos a ver, aquí está el regente de Acuario, Urano. De alguna forma, esta persona, vamos a ver que sí tiene una parte escorpiana, porque también tiene medio cielo en Escorpio. Lo que me importa es el ascendente en Acuario. La gente lo va a ver, lo va a iniciar como un Acuario. Esta persona inicia con la energía de Acuario, se presenta ante el mundo como la energía de Acuario. Pero vemos su sol, que está en Virgo, obviamente, porque nace en septiembre. Tiene la luna en Piscis, que es la energía creadora, la energía dadora, el romanticismo. Pero luego, lo inmediatamente que voy a ver es dónde está el regente de Acuario en su carta. Porque es como el embajador. ¿Y dónde está? Está en grado 26 de Escorpio. Entonces, esos tres signos para esta persona son importantísimos. Donde trae su luna, Virgo, donde trae su sol, Virgo, donde trae su luna dentro de Piscis, y donde trae su embajador de Acuario, que es en Escorpio. Excelente, sí se está entendiéndose, ¿verdad? Entonces yo quiero trabajarlo así de parte con una carta para que lo vayamos viendo y lo vayamos integrando. Abran sus cartas y vayan viendo allí cómo es que dónde está vuestro embajador de vuestro ascendente. Entonces, ahí vamos a ver. Si eres ascendente en Leo, por ejemplo. Si tú ahorita miras tu carta y tu carta está ascendiendo por Leo, tú vas a buscarte quién es el regente de Leo, el sol. Y vas a ir a buscarte dónde traes el sol. Obviamente lo vas a traerlo en el signo que tú has nacido, ¿no? Tu ascendente puede ser Leo, pero tu sol puede estar, no lo sé, capaz eres de signo solar Piscis, y ahí está tu sol. Entonces ahí vamos a ver cómo aparte tendrías doble sol, ¿no? Cómo realmente el sol está marcando tu embajador de tu ascendente y también tu signo solar. Es bonito todo esto verlo, chicos. Ojo, cuidado aquí, corazones, no se vayan a confundir. Yo no estoy hablando de los planetas que traiga en casa 1, que por acá no tengo ningún planeta dentro de la casa 1. Inicia en la casa 1 en Acuario, miren la cartita. Inicia en casa 1, pero no tiene ningún planeta dentro. Otra cosa sería que acá tenga, no sé, la luna. Más bien tiene mucho planeta cargado entre Libra, entre Libra y entre Escorpio, que en Escorpio trae dos planetas, trae a Urano y también trae un poquito Venus, ¿no? Mercurio lo trae en Libra. Y bueno, algunos otros planetas regentes los trae también varios en Libra. En Virgo obviamente trae su Sol. Y aquí en Leo, que está trayendo a Marte, ¿no? Marte en Leo. Entonces, acá ya estamos pudiendo interpretar un Quirón retrógrado. Acá tiene un Quirón, no sé si está como menos. Miren, como esta persona cuando la casa número 4 vaya entrando en tránsito, acá va a traer su Quirón, que lo trae justamente después de Aries, que sería en el mes de abril, mayo, por ahí habría que advertir alguna situación con Quirón. Sin embargo, en los tránsitos planetarios, aquí en Aries le va a venir su Quirón, ¿no? Pero bueno, eso no es parte de esta carta. Lo único que acá yo quiero mostrarles es que vean que no es el planeta que yo estoy buscando es el embajador que está en qué planeta trae, no su embajador, perdón, claro, en qué signo trae, qué planeta trae en el embajador, qué signo.
Si una persona va a ser regente en Aries, voy a ir a buscar dónde está Marte, en qué parte, ¿no? Porque así me va a traerme información también de la casa número en donde está, ¿no? Y como en astrología nosotros seguimos como un relato, ¿no? Vamos hilvanando los pasos, este relato, y vamos a buscar enseguida dónde está, qué me quiere decir, por qué yo mandé al regente de mi ascendente determinada casa o determinado signo. Bueno, hasta aquí la casa número 1. Habla de la personalidad, la forma en la que me expreso, constituye. Vamos a ir a la casa número 2. Excelente. Vamos a ver ahora sí que la casa número 2. La casa número 2 me va a hablarme de los recursos. En esta casa energética del número 2 voy a ver, me va a hablarme de Tauro. Encontramos acá un signo, el regente es Venus y es el número 2. Es de tierra. Bueno, acá en aspectos generales, el triángulo de tierra que es Tauro, Virgo y Capricornio, que forman este triángulo, se recuerdan cuando vimos los elementos, habla de la materialidad, porque son signos de tierra. Las casas se llama sucedente porque las casas que están después de las casas angulares se llaman casas sucedentes, porque es la que le continúa angularmente. Esa es la lógica, ¿no? El hemisferio es inferior, miren, dos inferiores y oriental. Seguimos del ascendente al descendente hacia abajo y el lado izquierdo de la carta, entonces para nosotros es oriental. El signo es Tauro y su casa opuesta complementaria es Escorpio. Entonces, si nosotros hacemos la lectura por axis, vamos a ver la casa 2 en forma conjunta con la casa 8, con su signo opuesto complementario, que es Escorpio, ¿no? Tauro, su signo complementario es Escorpio. Y como nos va a hablarnos de la materialidad, habla también del apego material. Entonces, nosotros en este axis, lo que vamos a buscar en las cartas son apegos. Desde el punto de vista taurino, son apegos más materiales, acumulación, apego a las cuestiones materiales. Me siento seguro si tengo dinero, me siento seguro cuando hay acumulación de recursos, ¿no? Y del lado escorpiano, el lado será como el más apego, a ver, emocional, ¿no? Porque Escorpio es más un signo de agua, ¿no? Entonces Escorpio tiene más apego, control en el campo emocional y Tauro en el campo material. Pero en este axis nosotros vamos a fijar el apego en general. Recuerda que estos son signos opuestos complementarios, o sea que forman un todo, ¿no? Cuando se unen. Bien, vamos a ver, representan los recursos personales. Nosotros cuando, a ver, viene alguien a consulta y nos pregunta, a ver, del dinero, nos habla de la valoración personal. En astrología todo se va a considerarse energía. Entonces, para astrología, cuando nosotros hablamos del dinero que ganamos en forma física, es un flujo energético. Entonces, está relacionado a mi autovalor, mi concepción de valor y de recursos, porque no va a considerar otra cosa que no sea energía. Entonces, en esta casa nosotros vamos a ver los recursos, y en esos recursos toda la energía que significan recursos. Va a hablar de mis recursos personales, no sé, de mis fortalezas, de mis debilidades, si es que por allí hay un planeta con más limitante, entonces inclusive de los recursos monetarios. Entonces, si yo quiero ver en qué forma puedo ver ganar dinero, siempre me voy a fijar cuál es el cúspide de la casa 2 y qué información tengo dentro de esa casa. Entonces, si tengo Sol en casa 2, ¿qué significaría? Que tu conciencia, tu atención está puesta en esta cuestión de tus recursos, no solamente económicos, tus recursos personales, e inclusive donde nosotros tenemos el Sol, recuerden que es el único astro que irradia la luz, entonces es como una zona, como si fuese el escenario, ¿no?, de nuestra carta natal. Es esta zona donde está iluminada, donde pasan todas estas cuestiones muy cerca de la conciencia. Eso, ¿no? Mire, y eso es lo que está pasando justamente en nuestra cartita que hemos visto. Tengo muy consciente de mis recursos, una persona, a ver, como muy abundante, una persona que tiene la capacidad de generar. Miren, ahorita mismo en esta carta que estamos trabajando, casa 2, aquí está regida por Piscis. Aquí está Piscis, arranca en la cúspide. Y acá está la luna, tiene la luna. El sol la trae
en Virgo. Pero ahorita hay un tránsito planetario y eso es importante. En el tránsito planetario acá está el Sol. Entonces acá va a hablar de recursos, posiblemente abundancia en esta casa número 2, en tránsitos planetarios. Entonces hay que ver esta imagencita para entender un poquito. De todas formas, si la casa 2 acá la tendrían muy, muy claro las personas, si es que tendrían su fecha de nacimiento, ¿no? En casa 2, su fecha de nacimiento después de su ascendente. Y eso, bueno, augura abundancia, augura mucho el tema relacionado con su poder. Entonces se hacen personas muy conscientes en sus recursos, ¿no? Como muy abundantes. Y si no es así, hay que trabajar el sol, ¿no? O sea, hay que trabajar la función que me trae la función solar. Es la casa de Tauro, por lo tanto tiene que ver con la materia, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la tierra. Entonces, ustedes piensen, siempre lo que es materia son las cuestiones tangibles. Entonces, el cuerpo físico es materia para nosotros en astrología y la tierra. Tanto si es lo que está pasando en este escenario, también me va a hablarme de mi cuerpo físico, o sea, de mi registro de dolor, de mis recursos y de mi cuerpo físico. Después allí voy a encontrar representados los recursos que ponemos para alcanzar nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Si yo siento como que estoy a ver medio en el aire, me tengo que ir a fijar qué recursos no tengo en la casa 2, qué energías me están expresando en la casa número 2. También habla mucho de la escala de valores, ¿no? Si yo tengo una casa 2 que se expresa, por ejemplo, por Tauro, que es un signo análogo, son personas que están muy ligadas con la naturaleza, les gustan las cosas simples, que están ligadas con el cuerpo físico, que los recursos pasan por cuestiones materiales, o sea, materiales tangibles, ¿no? Entonces, la forma de expresar ese escenario de actuación me la va a dar el signo. Y la escala de valores que vieron que yo hablé de los apegos, del desapego, de las posesiones, que si necesito acumular, si por allí puedo sentirme como más libre, no necesito tener tanto para sentir seguridad, todas estas cualidades, la administración del dinero, la capacidad adquisitiva, la forma del flujo del dinero, cómo circula las deudas, las tendencias de ahorro, las fuentes de ingreso, las propiedades, habla también mucho de propiedades físicas, ¿no? Porque ahora en materia, los talentos, bueno, todo esto es el escenario de casa 2. Entonces, yo siempre que quiera saber alguna de estas cuestiones del escenario, tengo que ir a revisar qué es lo que está pasando en la casa número 2, qué información me da. En nuestra cartita nosotros vemos aquí la luna, ¿no? Tenemos la luna en casa 2. Entonces, acá nos habría de maternar. ¿Qué es la luna? La luna es mamá, la luna es agua, es energía de maternar, ¿no? Entonces, esta persona va a traer abundancia siempre y cuando venga de la energía materna. De la energía materna, de hecho, de la mamá le puede heredar alguna herencia o hacer un negocio con la mamá. Todo lo que tenga que ver la energía con la madre, si yo llevo a mamá, no lo sé, a mi empresa, hacer rituales, acá podemos nosotros darnos cuenta, y si lo remandaríamos con constelaciones o con psicogenealogía, ver un poquito la línea materna, ¿no? Trabajar un poquito con la línea materna para conectar con la abundancia. En esta persona sí le rendiría muy bien. Y de hecho, mucha de su abundancia va a venir de la mamá, va a venir de la energía mamá. Excelente. Entonces, vamos a ver aquí. Esto es importante, chicos, conocer, porque muchas veces las personas hacen mucho el tema de psicomagia con el dinero, psicomagia con cualquier situación, pero no se dan cuenta en su carta astral dónde tienen las casas y cómo están ellos buscando integrar esa abundancia. Estaría bueno que también por allí puedan fijarse dónde traen, qué planetas traen en casa 2, que es la abundancia, y ver de dónde puedo traer yo esa abundancia. Está bueno que yo me haga un coaching, que yo me haga un entrenamiento de abundancia, que yo me haga un curso del dinero, que yo me haga un curso de conectar con el dinero, pero si yo no sé en mi carta astral y qué es lo que me rige, dónde tengo y qué planeta traigo, y yo no sé cómo desarrollar, por dónde me va a venir esa abundancia. Por eso que estos cursos o este tema de astrología evolutiva es importantísimo, porque nos va a permitirnos a nosotros entender por dónde viene todo esto, ¿no?
Bien, entonces acá vamos a ver, es la forma en la que también yo empleo mis recursos. Toda la historia que me va a contar la casa 2 es la forma en la que administro esta energía, ¿no? Esas cuestiones son de la casa número 2. Entonces, ya vimos la 1, ahora vamos a la casa 3. Y si yo no tengo ningún planeta allí, lo único que me voy a fijar es la cúspide, la forma en la que se expresan las cualidades que me trae el signo de expresión de la casa. La casa número 3 me va a hablar de la comunicación, mi personalidad, mis recursos, cómo me comunico en la casa número 3, de qué forma lo hago, de qué forma me comunico. Si nos fijamos acá, es la casa que corresponde análogamente a la casa de Géminis. El planeta es Mercurio. Obviamente Mercurio es el planeta de la comunicación, por lo tanto esta casa nos va a hablarnos del escenario de comunicación. Y es el primer signo de aire. Si se acuerdan que cuando nosotros hablamos de aire es el mundo de las ideas y es la parte de cómo me relaciono, ¿no? Entonces los signos de aire tienen esta función relacional. Por lo tanto, el triángulo que se va a formar entre los signos de aire, el primero Géminis, Libra y Acuario, este triángulo nosotros en astrología lo llamamos el triángulo de relaciones, porque es la forma en la que yo me vinculo. Entonces acá es como, a ver, Libra es como me vinculo con un otro, en Acuario es como me vinculo con un grupo. Y el primero, que es Géminis, que estamos viendo ahora, es mi forma de comunicarme. Cómo yo lo hago, cómo son las características de mi comunicación, de mi forma de pensar. Bien, el elemento aire, después la cualidad se llama cadente, o sea, esto lo voy a explicar, pero lo vamos a hacer más adelante. Recuerden, angulares, surcidentes y angulares. Sucede que el hemisferio inferior oriental, seguimos en el mismo cuadrante, el signo Géminis, y la casa opuesta complementaria es la 9, que es la de Sagitario. O sea, aquí también si miramos el axis, vamos a analizar la casa 3 y la casa 9. Representa la mente concreta. Recuerden que el regente es Mercurio. Es la forma en la que pienso, la forma en la que me comunico, la agilidad mental. Está toda la capacidad de aprendizaje. Recuerden que es un signo de aire, por lo tanto todos los procesos cognitivos, mentales, el mundo de las ideas. Está todo como en esta casa número 3, en este escenario. También habla mucho de las habilidades que tengo en función de relacionarme con el entorno. Por eso es una casa que tiene que ver con la comunicación, con la mente concreta, con la forma de pensar y con la forma en la que yo me comunico. Y nos va a hablarnos de la relación que tenemos con personas en el círculo como más cercano, más inmediato. Pero yo les digo esto, que son personas como que nos tocan, a ver, en medio de casualidad, hermanos, compañeros de cursos, compañeros de colegios, vecinos. Por los ámbitos donde yo me muevo, ¿no? Y me voy relacionando, va a haber un grupo de personas que me va a tocar, ya sea por edad, porque tratar el colegio, relacionarme con este grupo. También nosotros acá vemos la relación que hay con los hermanos, ¿no? En la casa número 3. Está relacionado con los viajes cortos, porque la casa 9, que es la de enfrente, nos va a hablar de viajes largos. Si nosotros queremos ver si nos vamos de viaje o si hay mucha información por ahí en esta casa número 3, son personas que trabajan viajando por ahí, a ver, personas que venden o están en la ruta, tienen que visitar a clientes. Esa es la energía de casa 3, ¿no? El movimiento, bien de Mercurio, ¿no? Es el que viaja. Recuerden que Mercurio es el comunicador con Dios, ¿no? Es como dicen, es el comunicador con el sol. Entonces eso nos hace viajar, no es el mensajero del sol. Si nos queremos fijar a largo plazo en los viajes, hay que fijarnos en esta casa, ¿no? Y también está relacionado con todas las cosas, los aspectos que despiertan nuestra curiosidad y nos motivan a seguir estudiando, a viajar.
Es como ese niño interno curioso. Esa es la casa 3. ¿Qué es lo que me mantiene con esas ganas de investigar, de aprender, de explorar? ¿Qué mantiene mi mente en movimiento? ¿Cómo me mantiene de una forma curiosa? Entonces, si se fijan, la casa 3 nos va a hablarnos de un montón de cosas, porque habla de la mente concreta, de la forma de pensar y en la forma en que me comunico. Habla de viajes cortos, de la relación que tenemos con nuestros hermanos, de aquel grupo social inmediato y cotidiano, pero que en medio que nos toca de casualidad. No hay casualidades, ¿no? Porque entra hasta el colegio, no sé, hasta personas, 15, 20 personas en el colegio que son mis compañeros de curso, entonces lo voy a ver acá en casa 3. Y después todo aquello que alimenta la mente, que me mantiene curiosa, explorativa, que me dé ganas de viajar. Si tengo Júpiter y Marte en casa 3, todavía planetas no vimos. Júpiter es el planeta de la expansión, entonces puede ser que todos estos aspectos los tengas exacerbados o a través de estas cuestiones sientas que te expandes, ¿no? Como que estés en libertad. Y después Marte hay que ver los grados de cada uno, si están en conjunción, qué diálogo tienen estos dos planetas en estas casas. Pero también puede estar puesto en que yo tengo ganas de hacer esto. Acá está mi deseo, lo que me mueve. Pero hay que ver los aspectos y todo lo que hay entre estos dos, que lo vamos a ver acá, ¿no? Los diálogos, cómo hablan estos planetas. Entonces, un poquito para ver, hacerlo práctico, vamos a nuestra cartita astral, ya que está. Casa número 3, hemos dicho ascendente, casa número 1, casa número 2, aquí está la casa número 3, que empieza en Aries y termina en Tauro, Aries y Tauro. No hay ningún planeta, miren, no hay, está totalmente limpio, no trae ningún planeta dentro de la carta astral, pero en tránsito, ahorita está Mercurio en casa 3, que nos habla de hablar, nos habla de conectar, y también nos habla de Urano, ¿no? Que ya sabemos que se tiene un embajador en Escorpio, en el mandala, ¿no? Entonces ya aquí vamos viendo la casa número 3, que no hay ningún planeta acá. Entonces no hay, todos esos aspectos podrían estar no vistos, podrían estar no integrados en esta persona, ¿no? Si acá tendríamos, no lo sé, el tema de Venus, o de pronto el tema de Júpiter, el tema de Neptuno, no hay nada, o sea, no hay nada, entonces no podríamos interpretar nada acá. Excelente. Entonces nos vamos y vamos a continuar aquí con la siguiente casa. Vamos a continuar ahora con la casa número 4. ¿Qué encontramos en la casa número 4? La casa número 4 son las raíces. Es la angular. Nos vamos a fijarnos mucho en esta porque es angular. Habla de las raíces. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de cáncer, les había dicho que la casa 4 es análoga a la luna. Entonces, acá vemos cuál es la casa número 4. El signo es cáncer, el regente es la luna y es angular porque empieza el fondo de cielo aquí. Y lo que va a pasar en el escenario número 4 es análogo a la luna. En cuestiones generales, acá vamos a encontrar el triángulo de agua, ¿no? Que es el que hablamos, Cáncer, Escorpio y Piscis. Este triángulo nosotros lo llamamos el triángulo emocional, que en astrología kármica se llama el triángulo del karma. Nosotros ya lo hablamos en astrología evolutiva, la función del karma, ¿no? La función de la emocionalidad. Se llama del karma porque hay dos casas que componen el inconsciente. Todo lo que traemos en este triángulo nos va a hablar de cuestiones como, como cuestiones a resolver. En astrología kármica se cree que lo que nosotros tenemos en casa 12 lo traemos de vidas pasadas. Lo que nos llama, ¿no? En la
para nosotros en lo más evolutivo es nuestro patrón emocional, y si nos habla de la casa 8, por ejemplo, mucho de lo que tratamos en terapia, de lo que temas que salen cuando hacemos cualquier proceso terapéutico. El elemento es agua, por lo tanto la casa 4 habla de la emocionalidad, como es análoga a la luna, es como yo siento, como son mis raíces, es angular. Por lo tanto, ahí va a haber un punto matemático que es el punto más bajo de la carta, es inferior y occidental. Acá nos vamos a mostrar de occidental y oriental porque es la primera del lado derecho, ¿no? Que nosotros vamos a ir a ver de frente, que es la primera casa que se inclina hacia la derecha. El signo es Cáncer y su casa opuesta complementaria es la casa 10, la que tiene enfrente. Está el medio cielo y el signo opuesto complementario es Capricornio. Entonces, en este axis, si nosotros analizamos en astrología la casa 4, que es la más baja de toda la casa, y la casa 10, que es la más alta dentro de la carta. Entonces lo que yo considero hogar es mi casa 4. Y mi rol social, la casa 4, ustedes piensen lo más interno, lo que yo considero hogar, mis raíces, donde yo me siento como mi casa. Y la casa 10, que es la del frente, es el rol social, lo que yo vengo a entregar a la sociedad. Entonces, muchas veces nosotros en la vida también vamos a vender la profesión, porque en realidad esta es mi función social, lo que yo le vengo a entregar a la sociedad. El punto más bajo y más alto de la carta es el eje que nosotros trabajamos en 4 días. Aquí va la misión de vida. No, aquí... Acá no vamos a atribuir si es la misión de vida. Para nosotros desde la astrología, no sé si establecemos como que hay una misión de vida. Hay diferentes aspectos en la carta. Nosotros podemos ver que venimos a hacer como trabajo, pero a ver, no sé si acá es una visión que alguien quiera creer como visión de vida unilateral, ¿no? Hay ciclos evolutivos y depende de la evolución y de la integración energética. Uno va a ir teniendo diferentes confrontaciones o momentos en la vida donde retos, donde va a tener que integrar conocimiento, ¿no? Va más por ese lado. Desde astrología nosotros no podemos fijar una misión de vida. Si hablamos de una astrología más kármica, nosotros como eje de vida tomamos el nodo norte. El nodo norte es hacia qué energía se está yendo. Entonces vamos a ver una energía más kármica. La misión de vida nosotros lo vamos a sentir representado por los planetas más densos y por el nodo norte. Eso sería como hacia dónde vamos, ¿no? También en ascendente vamos a ver toda esa información de integración en esta vida. Cuando ustedes vayamos a ver después planetas y puntos, nodo norte y nodo sur, es como la cola del dragón y la cabeza. Es una energía muy conocida que tenemos que dejar atrás, el nodo sur y el nodo norte, la energía que tenemos que incorporar. Y esos puntos matemáticos es donde se van a hacer los eclipses, ¿no? Y en los eclipses se van a considerar en astrología los que nos conectan con el propósito del alma. Entonces estos puntos matemáticos después los vamos a ver como mejor en profundidad. Y yo te diría que lo que más se acerca a tu pregunta de cuál es tu misión, que veas el nodo norte en tu carta como el propósito de vida. No entendiendo el propósito como una actividad única, sino como un bloque de energía que vas a ir incorporando y que vas a ir viendo ese propósito porque vas a tener un mayor grado de integración en esa energía. Bueno, lo que vamos a ver acá. La casa 4 es análoga a la luna, ¿no? Y nos va a decirnos cómo fue mi casa primaria, o sea, cómo yo me sentía en mi hogar. Cuando yo tengo aquí un signo de opuesto y tiene que ver con la madre y la función materna. Y la 10 como es el rol que yo ocupo en la sociedad que tiene que ver más con el padre, ¿no? Y la función paterna. Cuando yo tengo esto invertido, ahí hay que empezar a averiguar en función del sol y de la luna, ¿qué pasaba en tu casa con tu mamá y tu papá? ¿Qué energías allí como un juego de integraciones, ¿no? ¿Qué quiere hacer con otros aspectos para ver el juego de la carta? Pero ustedes piensen en la casa 4 como análogo a la luna, análogo a Cáncer y lo que a mí me hacen sentir como hogar. Y es la raíz de la carta, es lo que me genera estabilidad. Toda esta carta número 4 me va a hablar del escenario de actuación donde yo siento que estoy en mi casa, donde me siento protegido, donde yo estoy seguro de las relaciones, de la forma en que yo tengo de relacionarme, que las tengo como aprendidas desde niño, ¿no? So, la casa 4 la analizamos mucho con la función lunar de cada uno.
Si yo tendría Urano en esta casa, es el planeta de la intermitencia. Entonces, mamá no estaba, si estaba, no estaba, si estaba. Entonces, voy a tener acá más afectivizada esa función de algo que no está constantemente. Entonces, en mis relaciones capaz me va a costarme establecer, a ver, símbolos, porque yo entendí el amor como un símbolo de intermitencia, entonces me va a costarme sostener relaciones como estables profundas, porque para mí el amor se expresa de esa forma, como si fuese una luz que prende y apaga con intermitencia. Es algo ahí integral. Urano en 4 es algo integral. Igual hay que ver toda la función lunar que nos va a hablar de esto. Excelente, entonces continuamos con esto de la casa 4. Mira, si acá si habría, si tendría a Leo en casa 4, sería todas las cualidades leoninas, ¿no? Entonces, si yo quería ser el centro en mi casa, entonces cuando hayan reuniones en la casa, yo siempre voy a reanudar esto en mi casa, ¿no? Porque recuerden que Leo es el sol y todo gira en función de él. Cuando pasa que tengo Leo en casa 4, yo siempre voy a sentir que estoy como una energía muy conocida, ¿no? Y esto es el escenario de las raíces, es el escenario de la casa 4. Acá lo que ustedes pueden entender esta casa 4, vamos a pensar, en reposo es la casa de cáncer. Por lo tanto, todo lo que me conecta al hogar, a la madre, a la función materna pensado en familia, ese va a ser el escenario que a mí me va a producir contención, donde yo me sentía segura, como se manifestó el escenario de mi casa primaria, fija, en casa número 4, mis raíces. Pues cualquier cosa que yo quiera ver en el linaje femenino, me voy a fijarme en casa 4, análogo a la función lunar. Tiene esta cuestión de sustancia y esencia para la astrología. Lo más propio de lo que a mí me hace sentir como en casa, no seguro, la forma de expresarme según el signo que sea, signo de la casa 4 me va a dar esas cualidades, que yo me voy a sentir de alguna forma a salvo porque es una energía conocida, que yo ya desde muy chiquita la afectivicé. Entonces me hace sentir en mi casa. Y también es lo que da sostén a la carta. O sea, cuando hago actividades de casa número 4 o cuando hago actividades que representan el signo de la casa número 4, fíjense en el signo, yo siento como estabilidad, estoy otorgando estabilidad a la carta, ¿no? Entonces vieron que a veces tenemos, a ver, momentos que nos sentimos como que no estamos tan estables, hay que hacer actividades que alimenten el signo de la casa 4, que es lo que nos da sostén. Y habla mucho también de las características afectivizadas en la primera infancia. Bien, supónganse que tuvieran Saturno en la casa número 4. Saturno es el regente del signo de Capricornio. Entonces, lo opuesto complementario a Cáncer, ¿no? Entonces, o sea que es más o menos lo que hablamos, a ver, como que tiene invertidos 4 y 5, porque Saturno me va a traer mi información más del campo del padre, de la norma, de la policía, del Estado, de las cuestiones más de límites, ¿no? Saturno es límites, Cronos es el dios del tiempo. ¿Qué significa eso en 4? Puede ser o que mi familia era muy estructurada, tenía estructura casa 4, entonces cuando me habla de mi primera infancia, o que yo que tuve que acatar muchas normas, o que mi espíritu era más libre y de pronto me cortan las alas, era más normado, puede ser que haya vivido a ver que como que me sentía ver cohibida, ¿no? En mis posibilidades de expresarme, porque ahí había un Saturno. Saturno al principio es difícil de integrar, pero cuando somos adultos y nos hacemos responsables, donde está Saturno es donde nosotros podemos sentar bases. Esto también habla de una capa sólida, donde hay sostén, como propicia para que se genere una familia. Al principio se vive proyectado Saturno, porque cuando somos chiquitos obviamente nos movemos hacia nuestro Saturno, no hacia nuestro papá, porque nos hemos proyectado del papá, la norma, el límite, o no podría faltar el colegio, había que hacer las formas, las cosas como determinada
situación. Entonces mis padres me vienen a traer información de Saturno en 4, pero después yo me hago cargo de ese Saturno en 4. Entonces yo puedo brindar un hogar, un sostén, crear estructura en 4. Esto significa un poco, ¿no? Y también hay que ver ahí el rol materno y el rol paterno, quién cumplía el rol, si yo sentía que por ahí me sentí más acobijada por mi papá. O sea, hay que ver por qué hay un Saturno en 4, ¿no? Porque esto en cada persona hay que ir como preguntándolo, porque la energía está allí, pero la forma de expresarlo es propio de cada uno. Puede ser que una persona con Saturno en 4 se sentía muy agudizada por su papá, ¿no? Era la que le defendía, viste que la madre por ahí era más que el padre, ¿no? Defendía, o al revés. Saturno en 4 viví como que mi hogar era muy recto, como que cada experiencia de cada uno, porque la energía está, pero es la forma de manifestación de la interpretación de la carta, y cada uno lo vivió de una forma diferente. Vamos a ver cómo se ve esto en nuestra cartita de ejemplo. Acá estamos, casa 4. En casa 4, acá vemos que está, a ver, Acuario. Acá está hasta Piscis o hasta desde Piscis a Aries, casa 2, de Aries a Tauro, casa 3, y casa 4 la tiene de Tauro hasta Géminis. No, perdón. De Tauro hasta